Claro. Estoy justamente con el doctor Julio Arbizu conversando. Vamos a hablar de doctor, encantado de tenerlo esta noche. No, gusto. El gusto es mío. Muchas gracias. Vamos a conversar sobre lo que está pasando en el país entre Ancash y Cajamarca, pero usted viene justamente directamente del debate que hay en IPIS, entre concentración de la propiedad de medios, entre Alfredo Bullar y José Tábara. ¿Cómo lo vio? Muy interesante, que es el segundo debate que organiza IPIS, el Centro Líder. Así es. Del cual usted es el director ejecutivo de eso. Sí, y ha sido sumamente clarificador. Yo creo que el asunto se reduce a pensar si aquí realmente hay solamente un tema económico, es decir, si hay una competencia entre grupos empresariales, o si tenemos que pensarlo también desde el enfoque del ciudadano, es decir, desde la posibilidad del ciudadano de estar informado de una manera plural y poder tomar una decisión respecto a qué opinión tiene de la democracia, de los temas importantes del país, ¿no? Creo que allí está el debate finalmente, y hoy día se ha tocado ese punto de manera muy clara, ¿no? Eso, bueno, interesante. Y falta todavía otro debate más, y es una serie de debates que el Centro Libre está organizando, ¿no? Así es, falta el tercero, que será el 11 de junio. Es correcto. ¿Y es entre quiénes son? Es el doctor Gersi y, si no me equivoco, es Danilo Arvila. Bien, bueno, en ese punto quiero comentarles, ¿no?, que son 3 debates que se han organizado en el marco de IPIS, del Centro Liber, que es un centro que se ha generado en el cual el doctor Arbizu es ahí director ejecutivo y que están avanzando estupendamente bien. Doctor, el tema que nos convoca, ¿qué es lo que está pasando en estos días en que vemos que en Cajamarca hay esta acusación contra el presidente regional Santos y 30 y tantas personas? En Ancash, orden de detención contra el presidente regional Álvarez y 28 personas. ¿Qué está pasando? Bueno, es penoso reconocerlo y decirlo de esta manera, pero creo que en cierta medida esto anuncia un fracaso del sistema de descentralización, ¿no? O sea, digamos, por lo menos lo que nosotros logramos evidenciar era que las regiones que tenían mayor ingresos en razón del canon, por ejemplo, eran las regiones que más problemas tenían, claro, de corrupción. Eran las regiones en las que más investigaciones o procesos judiciales directamente por delitos de corrupción se tenía, ¿no? Entonces, bueno, es sumamente preocupante. Claro, hay una diferencia enorme entre lo que pasa en Cajamarca y lo que pasa en Ancash. En Ancash, además, en Ancash se vive una situación de emergencia. No solamente hay una corrupción galopante que es producto de la institución de una especie de una organización criminal que asalta todas las esferas, sino que mata, sino que compra periodistas, amenaza medios independientes. Empresarios, o sea, abogados, fiscales, jueces. Por eso hay una distancia enorme entre una y otra realidad. Sin embargo, creo que en ambos casos podemos concluir que sí hay un defecto del sistema de centralización y bueno. ¿Y es descentralización nada más o es algo más? Porque si uno ve, también está ocurriendo eso a nivel distrital. Y ya no vamos a hablar del distrito así en la Puna. En Lima es San Juan del Lurigancho, y uno va viendo desde los más ricos como, no sé, populacheros, ¿no?, de pueblos, San Juan del Lurigancho, más Pituco, San Isidro, de donde uno vaya, uno encuentra que algo ocurre en que se están levantando en peso el Perú. Es verdad. Sí, bueno, ocurre. Creo que el patrón es digamos, gobiernos regionales, pero obviamente hay un problema de fondo que tiene que ver con una visión patrimonialista de la función pública, ¿no?, que se ha exacerbado además en los últimos años, diría yo, con mucha más intensidad. Es decir, la gente, el funcionario público, en lugar de tener la certeza de que va a servir, pues van a servirse. Y hay otro asunto que creo que no se está poniendo en el debate, y es que ahora, a diferencia de los 90, por ejemplo, que existía una sola organización criminal, ¿no es cierto?, que se había ramificado de tal manera que había ingresado en todas las instituciones públicas. Era una centralizada. Exacto. Ahora lo que hay son núcleos de corrupción en diversas instituciones que se comunican entre sí, cosa que es mucho más difícil de combatir que una organización criminal, porque una organización criminal se desmonta la cabeza y se cae como un castillo de naipes. En este caso no. Tenemos núcleos de corrupción que además
permanecen en las instituciones porque tienen un aparato que les permite permanecer y que además, digamos, obliga al funcionario que llega a ese núcleo a comportarse de la manera en que todos sus antecesores se han comportado. Porque no hay espacio para hacer las cosas bien. Exacto. Y finalmente, si esa persona se resiste y dice, no, yo soy un funcionario que va con la idea de servir a la sociedad, al ciudadano, es expectorado del sistema. O sea, eso está pasando. Creo que desde la Procuraduría se hizo ese análisis, por eso se planteó una serie de reformas que finalmente están dando frutos, creo yo. El trabajo de estas semanas, de estos meses de la Procuraduría creo que es notable. La reacción, lamentablemente siempre se reacciona frente al problema cuando ya es un problema que estalló, pero creo que la reacción de la Procuraduría en particular y también de los órganos de justicia pues es buena. Estoy hablando del caso de Ancash, ¿no? Claro. Es interesante esto que dice que se genera como un esquema en que es un modus operandi de las cosas y el que llega ahí queriendo cambiar las cosas no encuentra sitio. O lo matan o se suma al juego. Me hace acordar esta película tan bonita, la de La Ley de Herodes. O chingas o te jodes. Así es. ¿No? Y llega uno con la ambición de cambiar el pueblito y acaba metido, porque se da cuenta que hasta el cura estaba metido, que finalmente y lo matan, y el que viene llega con la ilusión, pero ya uno va dándose cuenta hacia dónde va. Es que finalmente es eso. Y es penoso decirlo, es frustrante saberlo, pero ya yo creo que por lo menos en mí generó una certeza lamentable. Y no solamente o lo matan, o eso, sino la misma institucionalidad está funcionando de tal manera que esas personas no tienen cabida en el Estado. Es decir, o no tienen cabida, digamos, para ver casos importantes, casos complejos. Claro. Lo que pasó en Ancash. O sea, una fiscal que tomó el caso de la centralita, un caso grave de corrupción, en Ancash, y lo tomó con rigor, e investigó y dirigió un pool de fiscales importante, es removida de inmediato cuando pide recursos logísticos y cuando dice que está siendo amenazada. O sea, la respuesta a esa invocación de protección es mejor te vas. Ya, la conclusión de lo que estaba diciendo es simple, es que arriba está la cosa. Ah, sin duda, sin duda. Claro, y eso, arriba está... La cosa nuestra, digo. Sí, arriba está la decisión de proteger esos núcleos de poder, ¿no? O de cambiar la situación, por cierto. ¿Y cómo se combate eso? Yo creo que lo primero es dándose cuenta de que esto está pasando, es decir, reconociendo que eso está pasando, ¿no? Sabiendo que las instituciones están obedeciendo ese tipo de designios. Claro, buen punto, pero ahí miren cuánto nos hemos demorado en darnos cuenta de lo que pasaba en Ancash, porque no se actúa a tiempo, y esto se fue dejando correr y correr y correr. Sí, y lamentablemente esto tiene un precio altísimo, que es vidas humanas inclusive. Así es. Y un sistema público colapsado, ¿no? Y uno ve las denuncias en Tumbes, en Huánuco, en casi donde uno vaya. Sí, y claro, de hecho, Augusto, el dato que teníamos nosotros, y ese es otro asunto, porque creo que ¿cómo se empieza a combatir esto? Con data primero, o sea, con certezas. O sea, no podemos hacer estimaciones, no, con certezas. O sea, y es lo que fue construyendo la Procuraduría en los últimos años, es decir, data dura, data cierta, y sobre eso podemos empezar a hacer políticas públicas. No se puede hacer políticas públicas sobre la nada, ¿no? Claro. Uno de los datos esenciales que logró obtener la Procuraduría fue que prácticamente todos los gobiernos regionales tienen a sus presidentes imputados de delitos de corrupción. Claro. Ahora, usted hablaba de que hoy día, antes en el gobierno de Fujimori y Montesinos había como una cosa centralizada. Hoy como que se ha fraccionado eso y de repente la otra era más confusa, porque sospecho que además daba imagen hasta de honesta, porque si encontraban a un ministro medio choro, lo sacaban al toque. Y la gente creía que era porque se combatían a la corrupción y era porque estaba robando fuera del cuerpo central. Así es. Y decían, oye, acá robamos nosotros. Así es. Eso es básicamente, ¿no? Y en cambio ahora se ha como fraccionado. Que no es nuevo, ¿no? Ya esto lo han estudiado además, o sea, desde los historiadores de la corrupción, por ejemplo, Quirós, claro. Esto pasaba en la colonia, ¿no? Con el rey y sus representantes en las colonias, finalmente. Bueno, Quirós lo presenta de una manera dramática, ¿no? Sí. Al pobre rey se lo almorzaban, los virreyes. O sea, el pobre rey, esperando su oro, le mandaba una partida, porque estos eran una partida de ladrones desde ahí. Así es. Y ya lo había... Bueno, también coincide con el estudio de Quirós, que es interesantísimo, el de Scarlett O'Fellan, que dice exactamente lo mismo, ¿no? Y esto...
esta corrupción de los virreyes, ¿no? De los representantes del rey en la Nueva América, ¿no? Y ya viene el libro de Vitronté García Belaúnde sobre se llama El Expediente Prado. Sí. Lo he ojeado alguna parte y es pero durísimo. ¿Somos un país de ladrones? Uf, eso es muy duro, ¿no? Yo creo... Bueno, pero si en el libro de Quirós yo me sorprendo porque varios de los presidentes que yo los leía con entusiasmo en los libros de historia del Perú en el colegio y la universidad, uno encuentra que Castilla tenía problemitas y que Cáceres tenía problemitas. Sí, sí. Y que ya no va a hablar de Billinghus y que... Pero yo diría que este es un mal endémico, que no es patrimonio exclusivo del Perú. Yo vengo de Brasil, estuve hace un par de semanas en Brasil, y se está debatiendo este caso de corrupción, de mega corrupción, que involucra a funcionarios del PT, ¿no es cierto? Y hay... Es el partido de Lula, de Dilma Rousseff, ¿no? Así es. Y bueno, y en Argentina ha pasado. En buena parte de los países de la región tienen problemas relacionados con este tipo de visión. Finalmente creo que todo se reduce, sin intentar decir que ese es el único análisis, a una visión patrimonialista de la función pública, ¿no? El funcionario que entra y entra con esa idea, ¿no? Claro, y hay resortes que cambian. Esta semana hubo una reunión del Economist aquí en Lima, y a mí me tocó compartir una de los paneles en la mañana temprano con el presidente de la Corte Suprema de Brasil, Joaquín Barbosa, una persona de raza negra, se veía, pero con mucha claridad, y pasaron unos videos de él que sale acusando a la corrupción muy fuerte, y el presentador, que es el mismo que estuvo ahora en Michael Reed, decía que es el Gastón Acurio de Brasil, en el sentido que lo veían como un potencial presidente. Claro. Qué interesante, ¿no? Pero finalmente creo que se reclaman y se valoran voces directas y confrontacionales contra la corrupción. O sea, el quedarse callados no ayuda a nada, ¿no? El barrer la basura debajo de la alfombra es, digamos, equivale a permanecer en la misma situación sempiternamente, ¿no? Y yo creo que eso es básico y hay que postularlo. Hoy día, por ejemplo, la voz del procurador Cristian Salas es importante, es una voz valiente, es una voz que discrepa de muchas posiciones oficiales, pero está ahí y está empujando el carro, y creo que eso merece una valoración especial, ¿no? ¿Usted es optimista o pesimista con respecto al combate a la corrupción en el Perú? Bueno, yo siempre seré optimista, porque si no, no tendría razón de ser todo digamos, mi ejercicio profesional y lo que viene después. Yo quisiera pensar... ¿Pero qué razones tiene para ser optimista? Porque yo también voy a decir, los periodistas también denunciamos cosas, pero la verdad que somos pesimistas porque sabemos que nunca se va a arreglar la cosa. Sí, pero digamos, yo lo que percibo es sí una nueva generación de muchachos, ciudadanos, con un especial interés en los temas que suponen ciudadanía, ¿no? En derechos, en defender derechos. Me parece interesante. No sé, de repente estoy sesgado y de repente estoy ciego, pero me veo a mi hija, que no es todavía una adolescente, pero empieza a entender un poco de qué se trata el asunto, ¿no? O sea, cómo la corrupción puede vulnerar modos de vida, cómo puede vulnerar derechos de los ciudadanos, ¿no? Eso me parece que es elemental. O sea, cuando el ciudadano empiece a dimensionar el problema de la corrupción como un problema propio, creo que la cosa puede cambiar, ¿no? Y sentir que nos afecta. Creo que hay un problema que los periodistas hemos sido muy poco capaces de contarle a la gente, que la corrupción te perjudica a ti, al ciudadano. Absolutamente. No, la gente cree, la corrupción, claro, Goyo Ramírez se agarró con unos conductores, pero eso no pasa nada. No, eso te sifonea recursos que eran para ti, para la pobreza y todo eso. Ese es el mensaje, Augusto. O sea, finalmente el perjudicado no es el Estado como entelequia. Es el ciudadano. No, es el ciudadano, y no solamente el ciudadano con, digamos, menos dinero para obras públicas. No solamente eso, sino que hay un déficit de derechos. O sea, cuando se vulnera, cuando hay un asunto de corrupción en el Ministerio de Justicia, se está muy probablemente, cuando hay tráfico de influencias, se está poniendo en juego, en suspenso, el derecho de acceso a la justicia en términos igualitarios. Claro. O sea, y eso es un asunto, es un derecho que está consagrado en la Constitución y del que goza o debería gozar cada ciudadano, ¿no? ¿Y por qué somos tan tolerantes? ¿Por qué se admite que hay políticos que roban, etcétera, y se reencauchan, pero rapidito? Yo creo que ahí hay un análisis que pasa por... que se ha hecho ya. Digamos, Jaris Mujica, por ejemplo, en su libro de la corrupción en el Congreso, y en otros textos, lo que se sugiere es que, claro, hay una
tolerancia a la corrupción en la medida en que hay un piso de microcorrupción amplísimo, ¿no? O sea, el que se pasa la luz roja, claro, y viene y escoge el trámite acelerado, ¿no? Así le dicen los mexicanos, el trámite acelerado es mejor le pago 20 soles al policía que pagar mi multa claro, 2 días después, ¿no? Entonces, escoger el trámite acelerado supone además una decisión que tiene que ver con una afectación propia, ¿no es cierto? Pero que en el contexto de la corrupción global, pues genera esta tolerancia hacia los asuntos de gran corrupción, ¿no? ¿Usted cree que sea finalmente juzgado Álvarez de una manera correcta, impecable, o que al final no va a pasar nada? Como ocurre con muchos políticos en el Perú, la verdad. Yo he dicho que yo he sido muy crítico del nombramiento del actual fiscal de la Nación. Sin embargo, debo decir que ojalá, abrigo la esperanza de que él pueda deshacerse de las críticas y demostrar que en este caso, claro, por lo menos... Además, bueno, en este caso, a gusto, los reflectores de la opinión pública están puestos y creo que va a ser muy difícil que esto se lleve a cabo de una manera incorrecta. Pero deberíamos estar mucho más atentos a otros casos, ¿no? Hay una serie... El caso de esterilizaciones forzadas, por ejemplo, que ha ocurrido exactamente lo mismo que yo te estaba contando con esta fiscal que se atrevió a investigar el tema de la centralita. Hay una fiscal que era la llamada a conocer la queja que había interpuesto la defensa de las víctimas por el caso. Ella era la llamada, pues, y al abocarse a la competencia le dice al fiscal de la Nación, ojo, pero me faltan algunos medios logísticos y personales. Ah, te faltan. Entonces se lo pasamos a otro. Increíble. ¿No? Entonces, increíble. Y le dicen, ¿por qué? ¿Por qué se lo pasamos a otro fiscal? Porque ese fiscal se puede abocar de manera exclusiva al caso. 2 días después le dicen, no, ya no, de manera exclusiva, sino que va a seguir viendo sus casos. O sea, algo está pasando. Algo está pasando que además estos temas no se conocen, son realmente demasiado técnicos, pero esto está ocurriendo y esto es lamentable, ¿no? Sin duda. Doctora Arbizu, muchas gracias por estar esta noche para transmitirnos esta sensación de lo que está pasando en este contexto en el cual está lo de César Álvarez, lo de Gregorio Santos y muchos más, la verdad. Sí, hay que estar muy atentos, ¿no? Muy bien. Vamos a una breve pausa y venimos con la parte final del programa y se quedan con la noticia tecnológica de Claro.